Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Los consejeros electorales sancionados en primera instancia con destitución por un juez del Tribunal Contencioso Electoral aseguran que no dejarán sus cargos y apelarán la sentencia. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Estás lista, amigos? Muy buenas tardes. Sin embargo, en el supuesto de que el Pleno la ratificara una vez corridos los plazos de ejecución, aproximadamente el 3 de febrero podría conocerse su suerte definitiva. Empezamos con la crisis de la función electoral. Los consejeros nacionales electorales aseguran que no se irán, pues apelarán hasta el final la sentencia de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral. Es de primera instancia y no está en firme. No se va a detener y nosotros continuamos en nuestros puestos de trabajo. El abogado de dos de ellos habló acerca de la sentencia y la sanción del Tribunal Contencioso Electoral, que dijo estaba fuera de lugar pues no tendría competencia. Ninguna autoridad podrá inferir dentro de las elecciones Las sentencias con tinte político y no jurídico. La sentencia del juez del Tribunal Contencioso Electoral dispone el pago de una multa de 70 salarios básicos unificados, pérdida de derechos políticos y su destitución. Inicialmente presentarán recurso de ampliación y después apelarán la sentencia. Para que el tribunal o el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral decida en legal y debida forma. ¿Cómo corren los plazos? Lo explica el abogado Esteban Ron. Tienen hasta el día sábado 9 de enero para presentar su solicitud de aclaración y ampliación. Esta resolución, en el caso de que el juez considere dar paso, tiene un máximo de resolución de 2 días, es decir, estaríamos al 12 de enero, y la presentación de la apelación nuevamente se tiene 3 días. El plazo máximo sería el 15 de enero. Y si la decisión del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral fuera a ratificar la sentencia, esa también tiene plazos de notificación, aclaración, ampliación, remisión y comunicación. Hasta su ejecución podríamos conocer la suerte de los consejeros electorales poco antes de las elecciones. Podría llegar la destitución a ser ejecutada antes de la primera vuelta el 7 de febrero. Y ellos están claros en lo que pasaría. Significaría, primero, que los suplentes tienen que suspender el proceso electoral, ordenar, por supuesto, la inscripción de nuevas candidaturas por parte de Justicia Social, la impresión de nuevas papeletas. Los consejeros, sin embargo, piden a la ciudadanía mantener la certeza en el proceso que continúa, pese a las decisiones electorales del máximo órgano jurisdiccional de la función electoral. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La sentencia que ordena destituir a los consejeros del CNE no incluye la inscripción de Álvaro Noboa como candidato. Pese a ello, el empresario insiste en que estará en la papeleta. Expertos indican que incluso si los consejeros son destituidos, el proceso electoral continuará sin ellos. Luego de la resolución que ordena la destitución de los consejeros del CNE, Álvaro Noboa siente que para él aún nada está perdido. Yo garantizo que voy a estar dentro de las papeletas. Sí, lo garantizo. ¿Pero realmente la sentencia garantiza que estará en la papeleta? Automáticamente no, pues la resolución del juez Ángel Torres, cuando habla de las reparaciones a cumplir, no menciona nada respecto a la inscripción de Noboa. No ordena la inscripción de la candidatura. Tiene muchos pasajes en su contenido en el que sí hace referencia expresa a que esta infracción electoral muy grave se ha cometido como consecuencia de la violación de los derechos políticos y de participación de esta agrupación política Justicia Social. Lo que sí podría cambiar algo, dice Quintana, son las medidas provisionales ordenadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que aboga por su candidatura. No sabemos qué decisión va a tomar este Consejo Electoral. Por otro lado, Quintana coincide con otros constitucionalistas, al decir que si se ratifica la destitución de los consejeros del Consejo Nacional Electoral a menos de un mes de las elecciones, incluso sin Tamaín, Pita, Cabrera y Verde Soto, estas se harán. Si Atamaín y compañía salen del Consejo Electoral, como entiendo que podría ocurrir eventualmente, los consejeros que asuman que serán los suplentes, conforme dispone el 25 de la ley electoral, tienen que seguir adelante con el proceso electoral. Pero para llegar a una posible destitución de quienes organizan el proceso electoral, aún hace falta que la sentencia quede ejecutoriada. Calculemos los tiempos. Los consejeros presentarán una ampliación de la sentencia. Luego tienen 3 días para presentar una apelación. A esto hay que sumarle los días que se tomarán para notificar y también para resolver algunos posibles pedidos de ampliación.
Esto podría tardar unos 8 días más. Expertos calculan que una posible destitución, si se ratifica la sentencia en primera instancia, podría llegar los primeros días de febrero, justo antes de la primera vuelta electoral. Es decir, las próximas elecciones con consejeros suplentes principalizados. Y en medio una posibilidad que para Noboa aún no ha muerto. Dayana Monroy, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral continúa con el traslado de los kits técnicos a las 24 provincias del país para el proceso electoral del 7 de febrero y para los simulacros que se harán. Freddy Paredes nos tiene los detalles. Freddy, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, nos encontramos en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, precisamente en el momento en el que las Fuerzas Armadas están haciéndose cargo del traslado de los denominados kits técnicos para el proceso electoral. Como se puede apreciar, se trata de un escáner conectado a una laptop que servirán para el día de las elecciones transmitir los resultados de las actas resultantes de cada junta electoral. Estas han sido distribuidas ya a varias provincias del país y se continúa en este proceso para hacer un primer simulacro que está previsto para el día 17 de enero. Bueno, las actas de resultados vienen desde las mesas de las juntas receptoras del voto, cubierto con un plástico con una especie de cinta scotch, de tal manera que no pueda ser alterada lo que en la mesa se contabilizó. Una vez que lleguen esas actas, pasa por el escáner. En el escáner revisa con el código de barras si es que es una acta que pertenece al recinto, al cantón, la parroquia, la provincia. Porque si viene de otra provincia o de otro recinto, va a dar que no está autorizado a escanearse, no va a permitir, es el primer control. Estas máquinas tienen un chip especial de tal manera que si es que se llegaran a robar una máquina de estas, no pueden utilizarla en ningún otro lado. Solo el Consejo Electoral tiene la clave de ese chip, por lo tanto, la información que tiene esta máquina no puede ser utilizada en ninguna parte. Son más de 2.170 kits técnicos que el Consejo Nacional Electoral está distribuyendo en las 24 provincias del país para la transmisión de los resultados el día de las elecciones. Está compuesto por un escáner, en este caso Xerox, y una computadora portátil. La función de estos kits técnicos es el escaneo de las actas de escrutinio que son generadas en las juntas electorales del voto. Una vez que se escanea el acta, esa información se transmite a nuestros servidores principales que tenemos en el Consejo Nacional Electoral y en el data center alterno que está fuera del Consejo. En este momento les vamos a hacer un test de prueba que se lo hace 2 a 3 durante el día de las elecciones. El proceso de traslado de estos kits electorales concluirá este domingo, cuando se pretende completar un 50% de todos estos aparatos para la realización del primer simulacro, que será el próximo día 17. Bueno, Fuerzas Armadas, como parte del convenio que está realizando con el Consejo Nacional Electoral y a la altura de lo que exige el país, hemos realizado hasta la presente fecha 8 convoys con el empleo de 15 vehículos. Hemos transportado 972 kits técnicos. Hemos empleado personal militar y los vehículos, tanto pesados, medianos y livianos, para transportar a la frontera sur, al oriente, centro y norte, y el día de mañana saliendo a las provincias de la costa ya. El proceso electoral está en marcha. El Consejo Nacional Electoral continúa con su planificación de acuerdo al cronograma y con el apoyo de Fuerzas Armadas está trasladando ya todos los kits técnicos y luego los kits electorales que irán luego con las papeletas respectivas. Es nuestro informe a esta hora. Compañeras, sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Muchísimas gracias por ese informe. Vamos a revisar otros temas. Los casos de COVID-19 en todo el país siguen en aumento y las medidas para evitar un colapso en la atención hospitalaria no se detienen. A esta hora vamos a tomar contacto con Joana Ramos para que nos amplíe la información. Hola, Joana, buenas tardes. Cuéntanos.
Buenas tardes. En el caso de Guayaquil, la ciudad está muy cerca de llegar a los 20.000 contagios. Esto según el último informe del Ministerio de Salud Pública. Mientras aumentan los puntos donde los ciudadanos que creen tener síntomas del virus pueden ir y realizarse la prueba PCR. Les preparamos un reportaje. Guayaquil estaría a horas de pasar la barrera de los 20.000 contagios por COVID-19. Según el último reporte del Ministerio de Salud Pública, la ciudad a la fecha registra poco más de 19.600 casos. Esto mientras la Mesa Técnica de Salud del COE cantonal detectó un aumento de la demanda de pruebas en laboratorios privados. Personas que en algunos casos acudieron a festejos por Navidad o fin de año o que estuvieron junto a alguien que resultó positivo, por lo que ahora buscan descartar que tengan el virus. Y efectivamente presentamos unos síntomas y mi familia ya se hizo los exámenes y todos estamos con COVID. Tengo dolor de cabeza y dolor de garganta. Esta es mi segunda prueba porque ya me hice una anterior y di positivo. Por tal aumento, instituciones como la Junta de Beneficencia de Guayaquil abrieron nuevos puntos para la toma de muestras. Uno de ellos está ubicado en el Centro de Convenciones Simón Bolívar. Nuestros directivos han hecho un análisis y están buscando sitios de donde estemos más cerca a sectores poblacionales que tienen todavía muy justificadas a acercarse a un hospital. En el Hospital Alfredo Poulson, el helipuerto de Luis Bernaza y el Centro Comercial Mall del Sur también se toman muestras para descartar el coronavirus, mientras que en los hospitales del Bicentenario y Ceibos, la afluencia de pacientes con sospecha de tener el virus se mantiene. Siendo familiar y enseñando las cédulas y la información, pero mientras no consiguen las cédulas no dan. Aunque en el hospital de Ceibos del IES no se estarían realizando pruebas PCR y se derivan a otras casas de salud. Sí, vine derivado telefónicamente del IES, hacerme la prueba PCR, pero lastimosamente me mandan a la Valdivia porque aquí no hay. Solo nos dicen que no hay, que nos derivan a otro lado. Lastimosamente, qué pena que uno ande con síntomas y nos deriven a otro lado. Ya lo sabe, en estos días en los que la capacidad hospitalaria se encuentra al tope, es importante evitar salir, evitar aglomeraciones y utilizar bien la mascarilla. Con esto damos paso a estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana, y muchísimas gracias por tu informe. Y actualmente la ocupación en hospitales del Seguro Social, como en los del Ministerio de Salud, supera el 50%. Por eso las casas de salud se preparan para ampliar su capacidad de atención para posibles nuevos casos de coronavirus. Por ello, las autoridades hacen un pedido para que se tomen medidas más duras. Aquí en el Hospital Pablo Arturo Suárez hay una ocupación del 76% en el área de hospitalización. A diario llegan 20 ciudadanos contagiados de coronavirus. Y esto obviamente va bajando, va subiendo, no te puedo decir que hay un nivel estandarizado, pero en este momento sí estamos detectando que efectivamente estamos aumentando la cantidad de pacientes que se hacen triaje. Recuerden que el triaje es recibir al paciente, examinarlo y determinar si tiene o no, enviarlo a casa u hospitalizarlo. Por eso ya tienen un plan para contener lo que podría suceder en las próximas semanas. Nuevas camas, el tema que ustedes vieron, el tema de las carpas que las tenemos ahí para poder obviamente habilitar. Obviamente todas las medidas que tomemos serán realmente insuficientes si por parte de la ciudadanía no toman todas las medidas de bioseguridad y las medidas adecuadas. Al momento, la ocupación en cuidados intensivos es del 92%. En los hospitales del Seguro Social en todo el país, la situación es similar en cuidados intensivos. En Pichincha hay 7 camas disponibles, en Guayas 2, en Azuay 1 y en Manabí 0 camas. Todo lo que les he hablado de estas provincias es totalmente ampliable y lo vamos a ir haciendo a nivel de que los contagios se vayan creciendo. Aspiramos que no crezcan. La ocupación en cuidados intensivos se incrementó en diciembre de 2020, cuando alcanzó el 94%. Hace nada más una semana y media. Por eso es que nosotros hemos venido insistiendo a las respectivas autoridades, como gobierno nacional, que hay que tomar medidas que sean medidas duras, apolíticas, sean medidas en las cuales pensemos en la vida de los seres humanos. Desde el IES también se informó respecto a nuevas resoluciones para quienes durante la pandemia no pudieron cumplir con sus convenios de pagos o purga de moras. Se ampliaron los plazos para evitar que se perjudique a los pensionistas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Comité de Emergencia Nacional descarta que al momento en Ecuador se hayan detectado contagios ocasionados por la variante del SARS-CoV-2 detectada en Reino Unido.
El ecuatoriano Bernardo Gutiérrez, investigador de la Universidad de Oxford, asegura que esta variación está en permanente monitoreo en ese país. Brasil y Chile ya han reportado sus primeros casos de contagio por la variante del SARS-CoV-2 originaria de Reino Unido. Se trata de pasajeros provenientes de ese país que en el caso particular de Chile ingresaron antes de que se restrinjan los vuelos. La variante habría surgido en el sur de Reino Unido a mediados de septiembre de 2020. Según información de Migración, en los últimos 4 meses de 2020 a Ecuador ingresaron no menos de 800 personas provenientes de ese país. Sin embargo, por lo pronto, desde el Comité de Emergencia Nacional se asegura que no se han detectado contagios ocasionados por esa variante del virus. Pero se admite una realidad. No existe un solo país en el mundo que sea infranqueable. Obviamente que tenemos que tomar todas las previsiones, pero no olvidemos que estamos hablando de una pandemia. Por lo tanto, usted ha visto, ya está en más de 27 países, en Latinoamérica también lastimosamente ha llegado, así es que tenemos que estar preparados. En Inglaterra el avance de los contagios y el comportamiento de esta variante es monitoreado permanentemente por la comunidad científica. El ecuatoriano Bernardo Gutiérrez es parte de ella. Se desempeña como investigador de la Universidad de Oxford. A nivel global, los países que están reportando mayores números de esta variante nueva que se originó en el Reino Unido, en realidad son países que tienen sistemas de vigilancia genómica. Esta variante en particular tiende a propagarse más rápido en el tiempo. Esto no significa que cause una enfermedad diferente, es más, los resultados preliminares nos indican que la enfermedad que causa es exactamente igual a la que produce cualquier otra variante del virus. Gutiérrez, quien también contribuye con iniciativas de investigación sobre el virus como el consorcio COVID Genomic y Global Health, asegura que hay que mantener la calma y continuar con las medidas de bioseguridad mientras continúan las campañas de inmunización, a las que esta variante no es resistente. Tomar un tiempo hasta que una campaña de vacunación pueda controlar la transmisión del virus, aquí y en cualquier país en donde se desarrollen campañas de vacunación. Dicen que tal vez para la próxima primavera se puedan empezar a relajar medidas. De lo que hasta ahora se conoce, la variante detectada es más contagiosa, sí, pero no muy diferente a las otras ya detectadas, ya que no causa una enfermedad más grave, no incrementa los decesos, ni provoca más reinfecciones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. De regreso con noticias en nuestro país, 18 de los 23 postulantes que rindieron la prueba práctica dentro del concurso para seleccionar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia solicitaron la recalificación de esta evaluación. El próximo 12 de enero, el Consejo de la Judicatura emitirá el informe final. Son realmente pocas las fases que restan para que el concurso de selección y designación de los magistrados que integrarán la Corte Nacional de Justicia concluya. Aunque al momento solo 9 de los postulantes que rindieron la prueba práctica alcanzarían los 80 puntos requeridos, este banco de elegibles podría variar luego de que se conozcan los puntajes definitivos tras el proceso de recalificación. De los 23, 18 lo solicitaron. El próximo 12 de enero, tras el análisis de las solicitudes por parte del Tribunal de Recalificación, emitirá el informe final con el resultado de estas recalificaciones. Sin contar con la recalificación de forma preliminar, solo la sala penal llenaría las 4 vacantes requeridas, pues 5 postulantes alcanzarían el puntaje mínimo, pero en las otras 4 salas no hay suficientes aspirantes. La sala laboral solo alcanzaría 2 de los 3, la tributaria 1 de 4, la administrativa 1 de 3, la sala civil no contaría con ninguno. Precisamente quienes postularon a esta sala cuestionaron al tribunal que los calificó y solicitaron una nueva evaluación. Se han hecho las consideraciones correspondientes, se ha contestado de que eso no es factible. El tribunal era un tribunal exigente, pero a eso tenían que someterse. Estamos hablando de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ante un número que no llenaría el banco de elegibles, el Consejo de la Judicatura es consciente que concluir este proceso significa un paso más hacia uno nuevo. En el que se tendrán que llenar no solamente las 16 vacantes como estamos ahora para jueces titulares, juezas y conjueces, sino también las 16 de conjueces de la República. Mientras tanto, del 20 al 22 de enero se dará inicio a la fase de impugnación ciudadana. Las audiencias se desarrollarán el 1 y 2 de febrero. Los resultados serán públicos un día después para que finalmente se conozca a los altos magistrados el 6 de febrero. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.
La pena en contra de la exasambleísta Norma Vallejo aumentó de 1 a 2 años de privación de libertad por el delito de concusión. Así lo resolvió el tribunal integrado por los jueces Daniela Camacho, David Hacho y Vilma Terán, quienes negaron el recurso de apelación a la sentencia interpuesto por la defensa, pero aceptó en su totalidad lo solicitado por Fiscalía y la acusación particular. Vallejo fue sentenciada por exigir a sus colaboradores en el legislativo contribuciones que iban desde el 10 hasta el 50% de sus salarios para conservar sus empleos. Cerca de 300 productos ecuatorianos pagan arancel para ingresar al mercado estadounidense desde el pasado 1 de enero. Ecuador, al igual que otros 119 países, está a la espera de que Estados Unidos renueve el sistema general de preferencias arancelarias. El pasado 31 de diciembre venció para Ecuador y otros 119 países el sistema general de preferencias arancelarias que otorga Estados Unidos. Este beneficio permite que los productos que cada nación exporta ingresen al mercado estadounidense pagando 0 o menos aranceles. Y, al no tener ningún acuerdo en firme, se debe pagar para entrar. Así, por ejemplo, desde el pasado 1 de enero, el camarón ecuatoriano ingresa a Estados Unidos con un 3% de arancel. Las rosas que habían entrado al sistema en noviembre pasado vuelven a tener un arancel de 6,8%. Desde el sector privado entienden que la pronta renovación de este beneficio no depende del gobierno ecuatoriano, sino más bien de los tiempos del Congreso de Estados Unidos. Y tomando en cuenta la coyuntura política de ese país, el tema puede demorar. Entonces no se lo hizo en diciembre por cuestiones internas del Congreso de los Estados Unidos y por eso estamos esperando que se lo haga en las próximas semanas o los próximos meses, dependiendo ya de la instalación del nuevo Congreso en los Estados Unidos. Dicho legislativo deberá votar para decidir la renovación y el periodo de vigencia del mecanismo. El último firmado fue por 3 años. Si eso no pasa, las exportaciones ecuatorianas que entren a Estados Unidos pagarán $45 millones por aranceles en el 2021. Por tal razón, y para dejar de depender de programas unilaterales, se necesitan acuerdos a largo plazo. Ecuador, si no tiene firmados estos sistemas generales de preferencia, pierde competitividad frente a muchos otros países que ya tienen convenios firmados individuales con los Estados Unidos. Esta no es la primera vez que Ecuador empieza un año sin SGP y esperan que, al igual que en otras ocasiones, los aranceles pagados puedan ser luego recuperados. El gobierno estima que el sistema general de preferencias pueda renovarse en Estados Unidos en febrero o marzo de este año. Joana Ramos, 24 horas. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social señaló que presentarán reformas a la Ley de Seguridad Social y que tomarán decisiones sobre el futuro de los fondos de pensiones y de salud, pues dice están en crisis. Nosotros vamos a tomar las medidas y estamos intentando tomar medidas que no involucren incrementos en las prestaciones, en las aportaciones. Pero la realidad es que el fondo es insostenible, incluso con el 40%. No solamente se le quitó el 40% al fondo de pensiones, sino es que se disminuyó por 1 año, 2 años, el fondo de pensiones para incrementar el fondo de salud y construir hospitales. Ahora estamos buscando un término medio entre el fondo de pensiones, a ver, hasta que acabe este gobierno, qué medida nos va a tocar tomar, una medida que no sea pensado desde la política.